El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más. Como dicen por ahí, ahora sí esto se puso bueno. Ya hay nombres a la alcaldía de Palmira, hay nombres y listas a los consejos de la ciudad. Pero antes de hablar un poco acerca de cómo ha quedado el panorama de la ciudad de Palmira, el hecho contundente en todo el territorio colombiano, pero lógicamente lo vamos a generar aquí en el contexto local, es la desafortunada indecisión administrativa o política del pacto histórico al no poder inscribir ni sus candidatos, ni mucho menos sus listas en muchísimas de las ciudades, que genera de alguna manera muchísimas preguntas. Había unas expectativas sembradas desde la elección de Gustavo Petro frente a lo que iban a ser las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, en tanto era una fuerza conformada en la aglutinación de varias fuerzas políticas de izquierda y de centro incluso, que hubieran posibilitado el escenario de un nuevo actor en la política desde consejos, desde las asambleas, desde las alcaldías y desde las gobernaciones. Por las circunstancias muy internas del propio pacto histórico, no se dieron los cálculos. Seguramente habrá que generar un mea culpa, porque no puede llamarse de otra manera, al interior de esta colectividad, y también una reflexión profunda del propio presidente de cómo se le cae su propia estantería al interior, porque ni siquiera hubo necesidad de que las fuerzas oscuras de este país tan loco hubieran hecho algo para que el pacto histórico no pudiera escribir. Vamos a analizar Palmira, pero también tendremos lógicamente un invitado bien interesante. Yo voy a decirlo así porque lo hablamos la semana viernes pasado, cuando hizo su anuncio de su enlistamiento al Consejo de la Ciudad, el doctor Diego Saavedra. Un hombre que tiene el perfil de un alcaldable, pero que ha tomado una decisión para ser partícipe de la democracia siendo concejal. De ello estaremos hablando en la tarde de hoy. Don Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para Eleodoro, para el doctor William El Chino Loaiza, para el doctor Diego Fernando Saavedra Paz, nuestro invitado del día de hoy, para todos los televidentes y cibernautas. Y sí, un fin de semana bastante complejo. Digamos que arrancó desde el jueves la complejidad, viernes, sábado, y todo lo que ha sucedido, cartas, comunicados, avales, desavales, twitterazos. Bueno, ¿ya se dice Twitter o cómo se dirá ahora? Sí, ese ya será un arcaísmo. Para Elon Musk será un arcaísmo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Pero lo cierto es que, y como hablábamos con Helio, yo le decía, ¿será que faltó cohesión? Helio me dice, no faltó cohesión, pero sí fue exceso de, y creo que coincidimos en eso, exceso de procedimientos para llegar a un fin, que era presentar unas candidaturas, inscribir unos candidatos, y creo que se dejaron coger el tiempo bastante. Esperemos a ver qué va a pasar, pero bastante movidito el fin de semana. Helio Ortega, muy buenas tardes. La izquierda, el pacto, ¿qué fue lo que le faltó? Porque incluso uno podría pensar cómo se ha de sentir 104.000 palmiranos que se quedaron sin opciones directas para el Consejo y para la alcaldía, pudiendo hacer parte de un proceso que pasó por Senado, por Cámara y por las dos vueltas para la presidencia desde el punto de vista de la alternatividad política en Colombia. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC. La invitación a que le dé me gusta, nos siga y comparta este espacio de información y opinión. Es que no hemos terminado de crear nuestras propias costumbres electorales. Seguimos copiando
las costumbres, las formas como participan los otros partidos, pero no tenemos en cuenta el calendario electoral. Nos demoramos muchísimo tomando decisiones, no nos ajustamos a lo que está establecido, bien sea por la ley electoral, por los estatutos o por los acuerdos de los partidos, y después queremos torcerle el pescuezo a esas normas en favor de mi interés personal. Nos cogió la tarde en eso, por eso en Bogotá no pudieron entregar los avales a tiempo, y yo creo que las fuerzas oscuras, sin proponérselo, tuvieron la oportunidad de atravesarse en el proceso del pacto histórico. ¿Usted cree? Yo creo que sí. ¿Usted no cree que las fuerzas oscuras estaban dentro de él? ¿Usted considera que no, estaban por fuera también? Las de fuera, y fueron muy hábiles, muy inteligentes, aprovecharon el papayazo. Perfecto. Aprovecharon el papayazo, y entonces, porque yo estuve en la registraduría de Palmira y el registrador dilató hasta que llegó la hora de cierre y le llegó la orden de Cali. Apaguen los equipos. Doctor William Loaiza, si uno le dice a un palmirano desprevenido que las inscripciones eran solamente el 29 de julio, entendería esta última, la dilatación. Pero si yo le digo al resto de palmiranos, es que esto empezó fue el 29 de junio, tenían 30 días para haber hecho el proceso. ¿Qué pasó desde su óptica? Yo creo que pasó lo que discutimos hace como 5 o 6 meses, y es que Petro gana las elecciones, pero no el pacto histórico. Y como el pacto histórico no se transforma en un partido, que es lo que debió haberse hecho, permite que sean los senadores del pacto histórico los que orienten y dirijan todo el espectro político social de Colombia. El triunfador es Petro, pero usted hizo una pregunta ahora. La primera vuelta, de la elección de Petro nos da 78.000 votos, que son los que votamos primera vuelta por Petro para la escogencia del candidato, y luego en segunda vuelta sacamos 104.700 votos, que es la elección ya de presidente Petro. En Palmira. En segunda vuelta ingresan a ese arca, de esos 104.000, ingresan los votos de Ritter y ingresan los votos de Janet Restrepo y los votos de otros liberales progresistas que ingresaron y hicieron ese paquete. Y la gente y la otra gente, los jóvenes, claro. los ya los jóvenes habían votado en la primera vuelta. Ahí se reflejó todo lo de la primera línea en primera vuelta. Pero yo sigo añadiendo, la falta de un partido es la que nos lleva a esto. Mire, cuando Petro gana las elecciones, me pareció haber visto en Versalles un bus que trinaba, ¿no? Y a ese bus se subió un poco de gente con una camiseta que decía pacto histórico, y ya creyeron que eran alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, pero nunca se sentaron a pensar, bueno, esta votación ¿a dónde la vamos a colocar? ¿Quién va a ser la gente que va a ordenar y orientar la conformación de este partido? Colombia Humana. Colombia Humana es una colcha inmensa. Yo me declaro miembro de Colombia Humana y creo un núcleo, un nodo. Y ya, con eso yo soy de Colombia Humana y tengo 2 amigos más y creo 2 nodos más y ahí voy avanzando. Eso no es partido. Partido es una estructura que tiene una filosofía, tiene una ideología, tiene un programa de gobierno y lo más delicado, tiene un código de ética que le permite decir cómo y para dónde va. Nos faltó eso. Perfecto. Ganamos las elecciones con Petro, pero perdimos las elecciones por falta de un partido. Doctor Diego Fernando Saavedra Paz, permítame haberle colocado en todo este contexto, porque de alguna manera esto está generando una oportunidad grandísima a todas las listas al Consejo, que incluso si uno hablaba, y todos los que pasaron por aquí y nuestro trabajo de reportería, todos los partidos daban por hecho que algunos que hoy están perdían unas curules y que ese espacio lo iba a ganar, digamos, esta nueva realidad llamada pacto histórico. Al no estar este actor, reverdecen las posibilidades
de grupos tradicionales en el Consejo de la Ciudad de Palmira, de grupos que llegan nuevos, porque 3, 4 curules posiblemente que hubieran ido a parar al pacto histórico tendrán que redistribuirse en los partidos que por lo menos pasaron ya sus listas. Con las muy buenas tardes, ¿cómo hace usted uso de recibo de esta realidad que le toca a Palmira y sobre todo en la oportunidad que tienen los aspirantes al Consejo? Bueno, buenas tardes a toda la mesa de trabajo, Diego, Eleodoro, Francisco, el Chino Loaiza, a los cibernautas y televidentes que nos acompañan en esta nueva emisión de Sin Tantos Cuentos. Pues primero yo creo que hay que hacer una reflexión, es ¿qué es el pacto histórico? Porque nunca entendimos qué tipo de organización política. Yo lo que interpreto de la realidad que se dio es una aglutinación de fuerzas, pero no una identidad corporativa frente al actuar político. ¿Bien? Una coyuntura política. Eso, entonces, pacto histórico ni siquiera podía dar avales, ¿no? O sea, quien manifestara que iba a nombre del pacto histórico, pues yo creo que era un enfoque un poco complejo de asimilar, en razón a que quienes tienen los avales son las organizaciones políticas, los partidos políticos que confluyeron, entre esos Colombia Humana. Entonces, no es que el pacto histórico no esté presente en el proceso electoral, estará presente, ¿cierto? Hay un candidato que representa a Colombia Humana, que hizo parte del pacto histórico. De hecho, Colombia Humana pues lideró el proceso para conformar el pacto histórico. Entonces, sí hay una representación en este momento. No tengo claro si hay otro candidato de alguna de esas organizaciones políticas que esté presente entre los 15 que tengo entendido que finalmente alcanzaron el aval y se inscribieron de cara a las elecciones del 29 de octubre. Sí, efectivamente, el análisis que hace Diego da esa realidad. Hay una coyuntura especial y teniendo la posibilidad del pacto histórico de tener un muy buen candidato a la alcaldía de Palmira, se venía haciendo un trabajo en el cual fui invitado yo a participar por parte del grupo de los liberales progresistas, a tratar de conformar una alianza que permitiera tener una candidatura que identificara pues a quienes actuábamos en ese momento de forma independiente, y pues el proceso había que continuarlos una vez se conociera quienes contaron finalmente con aval. La falta de la presencia de organizaciones políticas de Colombia Humana o de los partidos que confluyeron en el pacto histórico en el Consejo, pues indudablemente abre el campo a las demás listas que nos inscribimos para el Consejo Municipal. En ese orden de ideas, y para que pues vamos a ir zanjando un poquito el tema de pacto histórico, para que nos dediquemos a Diego Saavedra, ¿cómo puede uno, ciudadano común y silvestre, entender esa dinámica? Por ejemplo, aquí yo estaba viendo que alguien nos escribe muy asiduamente y dice, no, es que la culpa de la debacle del pacto histórico es Luis Alfredo Bonilla Quijano. ¿Cómo puede entender uno que una persona sea la culpable del desorden en todo el país? No, pues ya se vieron, ustedes escucharon las manifestaciones por redes, todos los medios de comunicación haciendo eco de diferentes intervenciones. Yo creo que vieron los de Nariño protestando firmemente los resultados que habían obtenido en las elecciones, mas sin embargo en este momento la historia no lograron tener el respaldo de los avales para llegar a las corporaciones, los uninominales, y eso pues fue, digámoslo, una debacle nacional. Pues los líderes de las organizaciones que confluyeron en el pacto histórico así lo han entendido, y creo que es una buena reflexión de cara a los procesos que se vendrán después. Hay un Twitter muy interesante que lo coloca el mismo Gustavo Bolívar, digamos que es una de las figuras representativas del tema pacto histórico, que lo vemos ahí en pantalla, y Gustavo Bolívar hace como un mea culpa. Yo creo que sería interesante, incluso leámoslo así: ante el rotundo fracaso en la entrega de avales por parte del pacto histórico y sus partidos, o se unifican las personerías jurídicas en una sola y se definen mecanismos democráticos para escoger candidatos, o desaparecemos. Difícil poner de acuerdo 13 partidos, 51 congresistas y dirigentes nacionales y regionales. Intereses van y vienen, nepotismo, venganzas,
Se castiga al que levanta la voz. Se cierra el paso a liderazgos por envidias o conveniencias. Se negocian avales o se envían faltando minutos para cerrarse las inscripciones. Una vergüenza total. Y miren que aquí tiene una cosa, leyéndolo ya aquí a voz alta, el riesgo mismo que tiene el propio Gustavo Bolívar al emitir este juicio reconociendo lo que no se hizo bien, y yo lo digo en calidad de que él es candidato a la alcaldía de Bogotá. Al mandar ese mensaje casi que coloca en contradicción a aquellos que pudieran apoyarlo para esa alcaldía. Sí, porque le está diciendo una verdad de apuño, y puede ser que esa verdad no le guste a muchos y no sea bien recogida y se vea reflejada en la votación a su favor en la alcaldía de Bogotá. Lo que pasa es que las críticas deben ser constructivas, y yo pienso que la crítica de Gustavo Bolívar es una crítica constructiva. Pero ojalá se le así, ¿no? Es un campanazo durísimo. Pero le está apuntando a la verdad. Sí, claro. Si no nos unimos, si estos 14 partidos no conformamos uno solo, nos vamos a fracasar. Él no está diciendo una mentira. Yo creo que allí hay que tener buen juicio, buen razonamiento para acatar una crítica constructiva que hace el señor Gustavo Bolívar. Pero yo no comparto el espacio. Esa crítica hay que hacerla al interior del pacto histórico y no en público. En público no le está haciendo ningún favor al pacto histórico, le está haciendo un favor es a sus contradictores. Y bien lo decía Diego Ramos, se está ganando enemigos que podrían ser sus aliados. Exactamente. Pero Mire, yo creo no hay algo más peligroso que decirle la verdad a alguien en público. Te ganaste un enemigo. Si vos querés aportarle a alguien, criticalo en privado. Muy bien. Pero no en público. Yo creo, y tengo otra mirada, ¿no? Normalmente, mire lo que está hablando Gustavo Bolívar, habla de 13 partidos. Realmente ese 13 partidos es el Frente Ampliado. No es el tal componente del pacto histórico. No, el pacto histórico son 13 partidos, sin los que están por fuera. En este momento son 13 que estuvieron en la primera fase, o sea, los que escogieron a Gustavo Petro como candidato del pacto histórico. Bueno, esos 13 partidos tenía entendido que eran 6, pero bueno, digamos lo que son los 13, pero él llama... como se incintieron unos, por ejemplo, Unión Patriótica era 1 y hoy son 2, Unión Patriótica y Partido Comunista. ADA era 1 y hoy son 2, ADA y Fuerza de la Paz. Bien. Y así sucesivamente. Pero que es importante lo que habla Gustavo Bolívar, y es que cómo evitar esas luchas internas. O sea, él llama la atención y dice, bueno, vuélvase una sola personería, una sola cosa, que ahí sí se puede hablar, pero es que poner de acuerdo a 13 organizaciones con miradas diferentes de lo que es el entorno político o el entorno social, pues es muy complejo. Entonces, lo interesante es ese tipo de llamado que él hace, pues ya inscrito como candidato a la alcaldía de Bogotá, toca que hacer los esfuerzos para lograr la conjunción de fuerzas, pero que en el resto del país sí definitivamente no se pudo pues hacer un ejercicio de eso, y el ejemplo es Palmira, que solamente está el representante pues de Colombia Humana. Bueno, Diego, ya bajémonos del tema pacto y todo eso y vámonos a Palmira. Sobre todo el tema del impacto, Diego, de esta realidad frente a las aspiraciones del Consejo, que creo yo que es allí donde está el nodo de este asunto. No, pero mire que del pacto histórico sí hay más organizaciones que inscribieron candidaturas aparte de Colombia Humana. Maíz inscribió candidatura, ADA inscribió candidatura, Independientes, que si bien es cierto no fue pacto histórico, es Frente Amplio, inscribió candidaturas Soy Porque Son, Todos Somos Colombia, que en su momento eran movimientos y hoy tienen personería jurídica. Pero venga, Esperanza Democrática inscribió candidatura y en su momento era movimiento y hoy tiene personería jurídica. Mira, eso lo sabe usted porque usted es un estudioso de ese tema. Juan Pueblo no va a lograr identificar más allá y no encontrar el logo del pacto histórico. Es lógico. Que tuvo un peso específico contundente en las campañas presidenciales. Yo no estoy diciendo... A partir de allí creo yo que se está derrumbando un capital de recordación que tenía el pacto histórico a partir de del posicionamiento
tanto el nombre como el nombre. Simplemente quiero hacer una claridad, que Colombia Humana no es el único partido del pacto histórico que tiene candidatura. Eso es cierto. Bueno, pero venga, deme gusto, doctor Saavedra, volvamos al tema Palmira. Caso particular, Diego Saavedra con una muy buena propuesta, muy técnica, muy de ciudad, deja de ser candidato a la alcaldía para pasar al consejo. Ese cambio, mucha gente dice, uy, un desbalance brutal ahí. ¿Qué piensa Diego Saavedra? Ahora, ya que pasó rueda de prensa y pasó todo, hablemoslo aquí. Y que pasa duelo, ¿no? Porque eso duele. Y me duele a mí y nos dolió en toda la organización, o sea, eso no es gratuito. Nosotros hicimos un trabajo importante, pues la ciudad lo ha reconocido y lo llevamos a todos los espacios a nivel nacional, inclusive el modelo de la Palmira Soñada, en la cual se buscaba el bienestar social, la prosperidad económica, pasando el modelo de la problemática a la solucionática, llamó mucho la atención nacionalmente. Fuimos invitados a ser partícipes de instancias nacionales en organizaciones políticas. Queríamos hacerlo en Palmira y poner ese modelo en la lupa de toda Colombia y a nivel internacional. Hicimos eso de construcción colectiva con un equipo muy bien relacionado y con sustento técnico. Bien, estaba eso, solicitamos el aval respectivo. Hubo una organización a la cual hicimos la sustentación, nos dijo listo, cuenten con el aval, ampliaron el término, después de que ampliaron el término ya salió que el aval no era para Diego Saavedra. Bien, perfecto. Entonces hicimos otras gestiones, hasta el miércoles de la semana inmediatamente anterior nosotros contábamos con una promesa de aval, al final de la tarde ya no había aval. Había unos temas que involucran también a una organización que tenía pendiente unos pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral que no se dieron dentro de los tiempos que se pretendían y tocó que salir a tomar determinaciones. Creo, y el grupo de trabajo de la Palmira Soñada, este movimiento social también coincidió con esa mirada, es que no nos podíamos quedar por fuera de la realidad política. Entonces, teniendo ese modelo, teniendo esa propuesta, pues era necesario hacer presencia en una instancia como el Consejo Municipal que nos permitiera mantener la llama de la Palmira Soñada viva en aras de hacer un trabajo que se termine de consolidar para ser protagonistas de la vida política del municipio de Palmira. ¿Esa lista al Consejo es abierta o es cerrada? Abierta, sí, es un AICO Mira, abierta. Diego, usted ha hablado de duelo. ¿Por qué el duelo? Claro, porque mire que después de hacer un trabajo muy importante, ser reconocidos como una propuesta muy bien hecha, una propuesta que como estaba concebida, como estaba planificada, volvía a Palmira un municipio de talla mundial, de clase mundial, estaba bien hecho. ¿Y qué duele? Duele que es que el tema de la palabra empeñada no se respeta y nosotros, Diego Saavedra y quienes conformamos este grupo, el Movimiento Social de la Palmira Soñada, creemos firmemente en la palabra. Ese es un tema fundamental de las buenas relaciones, hacerlo de forma ética, transparente. Y duele, y ese es el duelo que produce, que se nos niegue al final un aval para haber llegado al 29 de octubre para la alcaldía de Palmira. Doctor Saavedra, usted que ya recorrió la ciudad, que hizo un proyecto, ese proyecto suyo de la Palmira Soñada, ¿a qué candidatura se acerca más? ¿Hacia dónde va a pegar Diego Saavedra como candidato al Consejo para que haya un alcalde para Palmira? ¿Hacia dónde pega? Bueno, yo creo que es un trabajo que empezamos a hacer. Estamos bajando todos los programas de gobierno que han sido publicados. Algunos tienen una mirada un poco más técnica de lo que es la administración municipal. Lo estudiaremos en esta semana que nos queda, porque nosotros pues en estas determinaciones tuvimos que apresurarnos muchísimo para no quedar por fuera, había que volar. Yo me quedé
muy sorprendido con la cantidad de documentos que se piden para uno inscribirse hoy en día, ¿no? Piden hasta el registro único tributario, que no vi por qué el registro único tributario, ¿no? Y es una documentación muy extensa. La página del CEGEP, la plataforma del CEGEP caída, y usted necesita la declaración de bienes y rentas de bajado del CEGEP y la hoja de vida del CEGEP. Entonces, afortunadamente, pues tenía unos documentos ya preparados por otros compromisos que tenía anteriormente, y pues los pude solventar. Pero realmente ese proceso lo empezamos y habrá que hacerlo de forma muy acuciosa para determinar cómo va ese proceso, teniendo en cuenta algo, Chino, que es que acuérdense que tenemos todavía el tema de la ley de bancada, ¿no? Entonces, no solamente es el tema del quién, el candidato, sino que es la organización política, el partido, que tiene que alinear a quienes participamos en la lista para tomar una determinación. Bien, hay que dar pistas y hablar sobre el principio de realidad en política en la ciudad de Palmira. AICO tiene una representación en el Consejo en cabeza de Jesús Trujillo, que asumió, al igual que la bancada del partido de la U, una posición de independiente, porque la realidad en Palmira es que esa es una línea coherente políticamente hablando en esos dos partidos políticos. El partido de la U tiene su propio candidato, si vaya por firmas, que es Víctor Ramos. Uno podría decir en aritmética plana que sencillamente AICO iría con Víctor Ramos. Digámoslo que no es un tema que sea de mi conocimiento plenos, porque llegué muy a última hora, ¿no? Entonces reitero que hay que hacer esa evaluación y participar en la discusión del tipo de acompañamiento que se va a realizar. Mire, no podemos negar que Jesús Trujillo Torres es de la U, ¿cómo que no? Y él es el concejal de AICO. Y es indudable pensar que el Mira no acompañó a la U en las elecciones pasadas. ¿Qué le va a pasar a Diego Fernando Saavedra, que se inscribe por AICO y AICO termina apoyando a la U? ¿Usted termina en la U? No he hecho militancia en toda la historia, en toda mi vida, en el tema del partido de la U. Participé en procesos administrativos donde gobernaba el partido, pero nunca he sido militante. Mi militancia anterior es de la Alianza Social Indígena, que fue quien me avaló en el 2007, no fue la U. En ninguna otra organización, pues, de los partidos fuertes o tradicionales de Colombia. En la misma línea, o sea, yo creo que yo hablando, pues seguramente me hubieran abierto puertas en muchas organizaciones políticas, ¿no? Pero creo que el tema de mantener una idea frente a las propuestas que nosotros hemos venido sustentando en el AICO, en el partido AICO, podemos tener un escenario natural y próspero para llevar a cabo esa discusión. ¿Hay alguna llamada que haya recibido el ingeniero Diego Fernando Saavedra Paz en este fin de semana de algún candidato a la alcaldía de Palmira? Venga, ¿usted me puede prestar ese estudio que usted hizo de Palmira? Me interesa verlo para ver qué incorporo a mi plan de gobierno. Pues realmente nosotros creemos de que eso tiene derechos de autor, entre otras cosas, ¿no? Hemos hecho un trabajo muy científico de cientos de horas, que no es posible entregarlo en bandeja de plata para irlo a regalar. Estuviera inscrito en la registraduría sería otro tema, pero nosotros no estamos inscritos. Por lo tanto, es un documento que seguiremos enriqueciendo, porque creemos que se volverá una brújula bien importante para lo que se viene en el 2027. Usted va a estar en una corporación. Ya está anunciando su candidatura nuevamente, no acabo de escuchar lo que le acaba de decir. Sí, pero lo inmediato es responder por la candidatura al Consejo. Sí, señor. Y eso hará parte de su próxima candidatura a la alcaldía o a la gobernación o al Senado. Pero lo que hay ahorita, inmediato, a corto plazo, es la candidatura al Consejo.
Así es, señor. Listo. Tal cual. Y nada de raro que ahí vaya enganchado un objetivo a mediano y largo plazo. Pero nosotros... Pero usted le acaba de acontecer algo producto de esta democracia y de estas costumbres electorales. ¿Qué hacer ante eso, doctor Saavedra? Diego. Bueno, mira, yo creo que hay que rescatar muchas cosas. Yo, por ejemplo, les digo, yo soy fanático de la palabra empeñada. O sea, he hecho negocios de palabras sin firmar escrituras, sin ir a las notarías, ¿no? ¿Usted es gallero? No, yo no apuesto, no me gusta. Yo apuesto ¿Pero es que cuando... el gallero, usted no sabe qué? Yo apuesto cuando sé que voy a ganar, o sea... no sabe que cuando no toda existe la una palabra más empeñada que la de un gallero. Sí, palabra de gallero. Cuando un gallero le dice voy, no necesitas ir más, voy. Entonces, ahí. mira, ¿qué hay que empezar a desmontar? Es que estos problemas no son de la clase política, estos problemas son del modelo de sociedad y de interacciones en la sociedad, ¿sí? Donde las problemáticas se han ido creciendo porque no hemos empezado a hacer un trabajo profundo de cara a ¿qué? A que nosotros tenemos que recuperar esos valores ciudadanos tan sustanciales para una buena convivencia en la vida en sociedad. Por ejemplo, el respeto es fundamental. Entonces, si yo me comprometo, Helio, en palabra, ¿por qué no lo cumplo? Yo creo que ese ejercicio tenemos que hacerlo a todo nivel. O si yo soy estudiante y me comprometo con unos compañeros a hacer un trabajo en grupo y llega el día de entregar el trabajo en grupo y aparece uno que dice: ve, no, yo no alcancé a hacer lo que me tocaba hacer. Eso es un tema de formativo, desde la más temprana edad, todo el transcurso y las relaciones que hoy se han vuelto cada día más complejas, ¿no? Y cada día le damos más trabajo a abogados porque las diferencias son mayores, porque las interpretaciones son múltiples. Entonces, en ese orden de ideas, creo que hay que hacer un trabajo importante, significativo, de rescatar esos valores que nos permiten mejorar las relaciones entre las personas que habitamos los territorios. Perfecto. Bien, por aquí hace un comentario, me parece bien interesante, lo quiero leer, de José Huber Díaz Martínez. Ustedes están levantando acta de función de un herido, de un lesionado, pero aún así el pacto histórico será protagonista en esas elecciones, con traiciones motivadas por egoísmo, egocentrismo o por estrategias de los que se creen dueños y señores de Palmira. Estoy de acuerdo con el señor José Huber Hurtado en el 50%. Las fuerzas oscuras de Palmira no tienen injerencia más allá del cerrito, seamos honestos. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa en los otros lados? No es un tema de contra quién, sino qué hacer, qué no volver a repetir. Lo digo desde el punto de vista del hecho político histórico para la ciudad, para Colombia, y que por lo que haya sido, seguramente habrán 80.000 razones para encontrar, pues no se dio y habrá que pensar muy bien. Además, porque es una lección que debe ser aprendida no por el pacto histórico, por todos aquellos movimientos, porque este fenómeno como tal en la composición política en Colombia se volverá a repetir y repetir y repetir. Eso no es nuevo. Vamos a comerciales y ya regresamos con el candidato al Consejo por el AICO número 4. Ya me lo aprendí. Ya regresamos. En tantos cuentos. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril, Palmimotos CDA. Si Veolia te presta y te factura el servicio de aseo y estás en mora con 3 o más periodos consecutivos en tu factura emitida por cualquiera de nuestros entes facturadores, es tu oportunidad de pagar y ganar con Veolia.
¿Cómo puedes participar? Paga en el mes de julio y agosto las facturas vencidas de julio, junio, mayo y meses anteriores si las debes, y envía tu factura con el soporte de pago al WhatsApp 318-630-4821 en el transcurso de la mañana de los días viernes 28 de julio, 4 y 11 de agosto. Los ganadores se anunciarán en la emisión del noticiero CNC Palmira del viernes al mediodía. Ganarán los 5 primeros usuarios que envíen sus soportes el día viernes en horas de la mañana con los datos personales, nombre, cédula, teléfono y dirección. No te quedes sin participar. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Te siento en cada momento, en cada lugar, en cada suspiro. Eres esa pasión que mueve mis sentidos, que eriza mi piel y me hace sentir vivo. Eres mi esencia, mi alegría. Eres quien me alienta, quien me inspira. Me elevas, me impulsas día a día. Gracias a ti, soy lo que soy. Una fuerza poderosa, visionaria, decidida, inspiradora. Un homenaje al aire tricolor de tu Fuerza Aérea Colombiana. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril. Palmimotos CDA.
te presta y te factura el servicio de aseo y estás en mora con 3 o más periodos consecutivos en tu factura emitida por cualquiera de nuestros entes facturadores, es tu oportunidad de pagar y ganar con Veolia. ¿Cómo puedes participar? Paga en el mes de julio y agosto las facturas vencidas de julio, junio, mayo y meses anteriores si las debes y envía tu factura con el soporte de pago al WhatsApp 318-630-4821 en el transcurso de la mañana de los días viernes 28 de julio, 4 y 11 de agosto. Los ganadores se anunciarán en la emisión del noticiero CNC Palmira del viernes al mediodía. Ganarán los 5 primeros usuarios que envíen sus soportes el día viernes en horas de la mañana con los datos personales, nombre, cédula, teléfono y dirección. No te quedes sin participar. Sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos. Bien, regresamos a este segundo momento. ¿Qué tal estamos de música caribeña? ¿Se acuerda usted de la guarachera de Oriente? ¿Quién es? Celia. Celia Cruz. Y Celia Cruz acuñó en su momento una canción famosísima. ¿Quién le dio a quién? ¿Se acuerda? Borondongo le dio a Muchilanga, Muchilanga le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, y Muchilanga le dio a Borondongo. Alguien dirá, ¿qué están hablando? Aquí estuvo sentada Marixa Izaza, porque en un movimiento de esos de ajedrez político, supuestamente Janet Restrepo, desde las altas esferas, le hizo quitar su aval del Partido Verde. Luego, ella aprendió la lección con lágrimas y se la aplicó en la dosis a la señora Adriana Guarín. Cuando uno analiza a las 3 damas, Janet Restrepo, Marixa Izaza y Adriana Guarín, me suena la música de Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Es su lectura, no, es la lectura del director, no la de la mesa. Porque después de escuchar a Giovanni Moncayo, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. A mí me suena lo que Giovanni ha dicho. ¿Qué dijo? Que fue, recuérdame. Claro, que fue el representante a la Cámara Duvalier Sánchez quien tomó la decisión de respaldar a Griselda y bajar a y Maritza, pedirle el aval a Maritza. Exactamente. No fue Janet quien le quitó el aval a Maritza. Pero a mí me encanta cuando usted lleva la reversa y estamos de acuerdo. Mire, exactamente me está dando el argumento. No, es otra posición, no es mismo, llevar la reversa, es otra lectura. Es diferente, es lo mismo, mire. Janet Restrepo, por su ascendencia, ascendencia nacional, bienvenido a esta mesa para que presente su posición, su lectura. Sino que estamos de acuerdo. No para contradecir. De todas formas, hubo mucha decisión tomada, ese fue el orden nacional. Se hizo en Bogotá, las negociaciones se hicieron en Bogotá. Marixa aprendió que el tema no se podía caer en lo regional, ¿cierto? Pierde porque haber creído que lo regional le iba a resolver su aval. Al darse cuenta de eso, exacto, y ella lo que hace en el segundo momento para inscribirse, finalmente se inscribió ¿por qué partido? Por Independientes, escaló a Bogotá de una vez y dijo, hágame el favor y me dan eso. Mientras la dama palmirana, la verdadera palmirana, Adriana Guarín, lo había hecho en el nivel regional. O sea, aprendió la lección en menos de 8 días. Por eso, me acuerdo de la guarachera pero yo creo que aquí hay algo que hay que resaltar. Y es el carácter, la experiencia, el conocimiento de Griselda Janet Restrepo. Claro. Griselda Janet Restrepo, ¿por qué gana la papeleta? Porque tiene connotación nacional. Griselda no es una muchachita de aquí, de Palmira, cotuda, no. Es una exministra. Y tiene un bagaje, fue senadora, representante a la Cámara. Tiene todo un bagaje que le permite codearse por las más altas esferas y consigue lo que quiere. Y le digo, no está lejano que Janet Restrepo sea la próxima alcaldesa del municipio de Palmira. Las cosas se le están dando. Yo veo el pacto histórico a través de un frente amplio convocado a votar por Janet Restrepo Gallego.
Bueno, pero venga, yo los vuelvo y los llamo al orden, señores, porque es que tenemos el invitado y vamos a dedicarnos a hablar de... El invitado va a hablar de eso. Porque lo quiero llevar allá. Una mirada supremamente aguda. Seamos claros, concisos y precisos. Bueno, listo pues. Doctor Diego Saavedra, hablamos ya un poco el tema de los consejos frente al tema del pacto. El tema de la alcaldía de Palmira, según lo que ha pasado, según los... ¿Cuántos son los candidatos? 15 candidatos. Uno, hecho ya histórico en Palmira, ¿no? Yo creo que no. Usted fue candidato en el año 2007, ¿cierto? Correcto. ¿Usted recuerda cuántos fueron sus contrincantes políticos? 7. Eran 7 en esa época, ¿cierto? Y creo que fue un número bastante amplio. Sí, era el más amplio. Fue el número más amplio que hubo. Porque siempre esto era 1, 2 o 3, hasta allí nomás, ¿cierto? Lo que ha pasado en la elección de Richter López no fueron tampoco 6, creo, si acaso. Sí, menos. Lo de Jairo Ortega fueron menos. Fueron 5 o 6, Elio. Y yo retomo lo que alguien dijo aquí. Eso lo produce Óscar Escobar, cuando gana la alcaldía de Palmira. Porque ya graduó, como lo dijimos aquí, graduó a todo palmirano como potencial candidato. Gerardo Quintero, que ya es candidato a la alcaldía. Pero ese es patrimonio de la registraduría, ¿sí o no? No, difiero con el chino, ¿Pero por qué? Yo creo que... No, yo creo que pues en esos procesos... no, sí, cualquier ciudadano. Camoca puede ser candidato a la alcaldía. Sí, según eso sí. Cualquier ciudadano. Pero lo interesante de estos procesos es que, y sería un buen ejercicio para la mesa, mirar estas propuestas de programas de gobierno. Claro, vamos a mirar todas. A pesar de que el tema de voto programático pues tiene un sustento, ¿no?, constitucional, pero realmente no se da, o sea, en la realidad no es eso, no se vota por programas. Y menos en las regiones. Podríamos esperarlo a nivel nacional. Podríamos, sí, y aquí no se toman el trabajo de ver en un pueblo. Unas cosas, miren. Cuando uno está presentando propuestas o acciones, usted tiene que someter esa acción a una evaluación, ¿cierto? ¿Cuál es la primera evaluación que se le hace a cualquiera de esas propuestas que se hacen? Bueno, eso es viable jurídicamente, la ley lo permite, ¿cierto? Segundo, eso técnicamente se puede hacer. Usted puede proponer, pero pues a veces hay cosas que técnicamente no se pueden lograr. Como cualquier proyecto. Como cualquier proyecto. Tercero, ¿hay la plata para hacer esa cosa que usted está proponiendo ahí? Las viabilidades. Sí. Después haga un análisis. Desde lo ambiental se puede hacer y sigue haciendo usted esos análisis. Pero es que se proponen unas cosas, ¿sí? Que uno dice, por ejemplo, ¿quién es la autoridad ambiental en el espacio geográfico del municipio de Palmira? CBC. Usted no puede meterse en acciones de la CBC. Entonces revise el programa de gobierno si hay acciones allí que no son de su competencia, ¿no? Si no son competencia de la Corporación Autónoma Regional. Eso significa que usted ya ha leído programitas, está haciendo comentarios sobre... no, sino que hicimos un primer ejercicio de algo que nos llegó y realmente pues no tenía el sustento que uno quisiera que se diera en este proceso de una forma seria, ¿no? Alguien propuso algo así como incentivar la deforestación. Entonces creo que quiso decir la reforestación y se le fue la deforestación. Bueno, hagamos de cuenta que fue un error de autocorrector. Indudablemente que coincido con el chino, la doctora Janet es una persona que ha ejercido unos cargos muy importantes en el contexto nacional. Su ejercicio a través del Ministerio del Trabajo, la Superintendencia, pues indudablemente le da ese espacio que menciona, ¿no? Pero es que no todos los actores nacionales se traducen en acciones locales. Y yo conversaba con una persona que está de candidato ahorita, que pudo continuar pues en esos diálogos que teníamos. ¿Qué pasa cuando uno durante 2 o 3 años desaparece del panorama en la opinión pública, ¿no? Entonces uno va perdiendo recordación que ganan otros. Eso es claro en el sistema de mercadeo, ¿sí o no? Sí. El partido que es especializado en esos temas y los conoce muy bien. Entonces hay muchas cosas que juegan frente a lo que se va a seguir dando. ¿Quiénes se bajan?
no sabríamos, ¿no? Solamente cuando terminen los tiempos que da la registraduría para hacerlo, pues lo podremos conocer. Pero pues hay gente que va hasta el 29 de octubre. Pero es que ya estamos en otra etapa. Se superó la etapa de la recolección de firmas, donde se evaluaba si la persona tenía simpatía idónea para inscribirse, para ser candidato. Ahora viene otra etapa donde se tienen en cuenta 3 cosas: la formación académica, la experiencia administrativa y el liderazgo, la estructura que tenga. Y eso. Ahí es donde entra a pesar. Así haya estado por allá en Bogotá o en otra parte ejerciendo, eso suma para su experiencia como administrador o administradora del municipio. Ahí es donde la doctora Griselda Llanes Restrepo entra a tenerle ventaja a cualquier otro. Yo creo que tienes que sumarle otro aspecto, que es el tema de las interacciones políticas, ¿no? Sí, claro, la capacidad de confluir. Quienes tienen ese margen de negociación, eso es importante a la hora de gobernar. Y ya lo hemos visto, ¿no? Una gobernabilidad que se traduce en una gobernanza se da en la medida que yo logro aglutinar unos esfuerzos que se confluyen a un propósito de sacar adelante pues un territorio, y eso creo que es un elemento. Doctor, venga, una preguntita ya a propósito de eso. ¿Hasta dónde pueden estar cazando los diferentes candidatos que se mantengan por lo menos más de la mitad de los 15 que se inscribieron? Porque eso permitirá generar no negociaciones con todo el mundo y no sacar un alcalde de 60 y pico mil de votos, sino de 40.000, hasta de menos. Yo creo que va menos, o sea, coincido con eso. Esto no es una elección que se va a ganar con los 40.000, indudablemente que hay candidatos que salen con un punto de partida mucho mayor, ¿no? Un tema patrimonial ya heredado. Ya heredado, ya propio de unas estructuras políticas que han demostrado una votación en las urnas, y eso es una realidad. Sí. O sea, eso no se puede demeritar. Pero que indudablemente los panoramas cambiaron, ¿no? Cambiaron totalmente. Hay estructuras que se escindieron. Entonces, si teníamos, Elio nos aclara ahora, no, es que el pacto histórico sí tiene más representantes. Entonces, ¿en cuánto se fraccionó? Exactamente. Era una estructura consolidada alrededor de una votación importante, pero ahora no va con eso, no va con esa fuerza única. Y eso sucede no solamente en cuanto al pacto, sino en cuanto a otras candidaturas que están presentes. Digámoslo, el partido de la U no es lo mismo en esta elección que hace 4 años. Hoy va con 3 vertientes con nombres distintos. Yo me acojo a la moción de mi compañero Francisco González. ¿Vamos a conocer otra vez? Ya, exacto. Ya superado el duelo, asumida la realidad, ha tenido la oportunidad de reunirse con los compañeros de lista, con las compañeras de lista. ¿En qué va ese proceso ya de cara a que usted es candidato al Consejo? Bueno, es un proceso que apenas empieza. Lo único que se hizo participé activamente en la inscripción de la lista el pasado viernes a las 14:30. Yo soy muy cumplido, ¿no? ¿Usted le madrugó al ejercicio? No, yo quería que eso fuera, si a mí me citan a las 2:30, yo llego antes de las 2:30. Es que ahí empiezan unos valores importantes, que el respeto es fundamental. Mire, llegar tarde es irrespetar al otro, eso es punto de partida. Bueno, pero llegamos allá y ese fue, digamos, el único momento que hemos tenido fuera de que estoy en un grupo al cual me incorporaron, finalizando la semana pasada, venimos interactuando en algunos temas importantes. Por ejemplo, para Diego Saavedra es muy significativo cuidar los votos. Entonces hay que montar una estrategia colectiva donde nosotros podamos garantizar que los votos en una primera instancia nos permitan superar el umbral, ¿cierto? Y en una segunda instancia sumar tal fuerza que podamos llegar a 3 o más concejales en nuestra lista. Entonces, estrategias comunitarias hay que trabajarlas. Cuando le decía a usted hablar rato con el tema de que creo yo que es allí donde aparece la calculadora otra vez, Francisco. Sí. Al no estar el pacto y de tajo ya tener que eliminar la pérdida en los patios que hoy tienen ya esas curules de 3, 4, 5, se van a redistribuir, doctor William, ¿cierto? Y el laico, creo yo,
que es una de las fuerzas políticas en Palmira que tendrá que salir a pescar una de esas curules para poder llegar a ese presupuesto de 2 o 3 incrementarle a Jesús Trujillo, más las fuerzas que han llegado, porque es que hay que ver la composición del AICO. ¿Cuántos finalmente se inscribieron por el AICO para 15 de 19 curules, ¿cierto? Exacto, okay. Pero mira, ahí hay que recordar un poquitico. ¿Cómo llega AICO al Consejo? Llega en una lista donde saca 6.000 votos y la votación más alta la tiene este muchacho Trujillo. 1.000 y pico votos. Saca 1.500 y pico de votos. 1.500 y pico de votos no son ni la cifra repartidora, ni mucho menos el umbral. ¿Cómo llega el Mira? El Mira llega con 2.300 votos que sacó en el Partido Conservador. Entonces, con el Partido Conservador. Exactamente. Entonces, ¿y cómo llega Fernando Saavedra? Tiene que tener por lo menos 4 o 5.000 votos para aspirar que el AICO saca 2 concejales. Ojo con eso, que saca 2 concejales. Tiene que tener por lo menos de 10 a 12.000 votos el AICO. ¿Los tienen con los 15 concejales que tienen? Yo creo que, a ver, me parece, no voy a entrar a profundizar en esa discusión, pero me parece que el umbral estuvo en 5.400 y pico, 5.300 exactamente estuvo. Sí, y AICO superó bastante, superó el umbral y pues jugó, pues se juega, ¿no?, con la cifra repartidora. O sea, la cifra repartidora inclusive es un modelo matemático hasta bastante complejo de entender. Pero pues cuando se le hace los números y el tema ya va entendiendo uno. La escalerita. Ya sé cómo funciona. No, es que ¿cómo se llama eso, Diego? Ya la fórmula está hecha. Sí, el modelo matemático está hecho. Lo entregan en Excel y uno no meterle las cantidades. Eso, y eso funciona muy bien. Entonces, de cara a lo que se da, y yo creo que la lista de AICO hay unas personas importantes con presencia no solamente en lo urbano, sino en lo rural, que nos va a permitir tener una votación importante y aspiramos como Movimiento de la Palmira Soñada a ser protagonistas también en esa lista. Ya lo dijimos aquí al aire, ¿por qué el 4? ¿Por qué el número 4? No, ¿ese fue el que le ofrecieron, el que pidió? ¿O qué pasó con ese 4? Mire lo fácil, ¿no? Quiten este dedo. Sí. No vayan a confundir. ¿Pero era lo que había o qué? No, sí, era lo que había. Me dieron la posibilidad de 5 números, 4, 8, 12, 13, 14, me los aprendí. Y dijimos, no es que es muy fácil decir 4. ¿Pero eso fue de una vez o fue consultor? No, de una vez, eso es caminando y de ahí en adelante. Diego Fernando, yo he escuchado a muchos aspirantes al consejo que han pasado por esta mesa y los he oído en otros escenarios. ¿Y cuál es el argumento que esgrimen? Y me perdona, vamos a ponerle el nombre propio. No, todos contradigan. Más allá de ese argumento, ¿cuál sería el llamado a la razón que le haría Diego Saavedra a otros aspirantes? Porque una vez vencido el argumento, ya quedan en la curul y de ahí para adelante, ¿qué le ofrecen a la ciudad? Como siempre hemos dicho, y en toda parte a donde ha tenido la oportunidad Diego Saavedra de ir, ¿qué manifestamos? Mire, no hablar mal de los otros. Es que eso no es la razón de ser del ejercicio de la política. Usted le entrega una realidad, coja esa realidad y entiéndala y transfórmela. Pero si usted pone a llorar con los que no me dejaron plata, con que se gastaron la plata, con que esto, con que aquello, usted va a entrar en el campo de las soluciones. Usted va a vivir del pasado, no vivamos del pasado. Proyectémonos de cara a lo que necesita nuestro municipio de Palmira para ser ese municipio de clase mundial. Y que los actores somos circunstanciales. Hoy estamos unos, mañana no vamos a estar unos, sino que van a estar otros. Y entendamos que esa dinámica propia de la actividad pública permite finalmente determinar quiénes tienen la capacidad de hacer gestión. Porque si usted llora sobre lo mojado, pues seguramente va a tropezar y resbalarse en el ejercicio de su gobierno, en vez de apuntarle a un caminado firme, serio, de cara a responderle a los palmiranos la confianza que le depositan cuando votan por usted. Y nosotros en el Consejo de Palmira vamos a hacer ese ejercicio.
Ya estamos trabajando, el equipo ya tiene aquí el reglamento del Consejo Municipal, estamos mirando cuál es el alcance, qué nos dice la ley, para empezar a trabajar teniendo una claridad. Un concejal no tiene iniciativa al gasto, por lo tanto, las iniciativas que van a salir de esta concejalía son iniciativas de cara a un bienestar general de la ciudad que no tenga afectación en ese marco fiscal de mediano plazo que elabora la municipalidad para saber el comportamiento de las finanzas públicas. Entonces nosotros vamos ya a hacer un trabajo importante alrededor de los modelos de políticas públicas, ¿no? Políticas públicas que permitan a los ciudadanos tener una garantía de que el ejercicio que hagan sea de mediano y largo plazo. Por ejemplo, el tema de lo que tenga que ver con toda la parte ambiental, el reciclaje, la reutilización, el 3R que le llaman, va a ser un trabajo importante que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a incentivar para que las políticas públicas ya presentes en el territorio tengan acciones específicas. Exacto. Cuando ustedes hacen control político y hablan de una política pública, ¿qué es lo que Diego Saavedra, concejal, va a pedirle a los secretarios de cada una de esas dependencias que son responsables de las políticas públicas que existen? Bien, las políticas públicas son un marco general, ¿bien? Entonces me dicen, esto es el grueso de lo que hay que realizar. Bien, entonces le dicen, haga esto, haga esto, haga esto. Bien. Cuando usted hace un plan de desarrollo, ¿sí? Usted coge y dice, esta acción, este programa o este subprograma le apunta a darle atención a este punto específico de la política pública. Entonces, aparea las dos cosas, ¿cierto? Cuando usted aparea, usted ya le hace seguimiento. Bueno, usted me está diciendo que va a hacer una política pública para la población afro, pero usted solamente dejó eso a 50 millones de pesos. ¿Usted qué va a hacer con 50 millones de pesos? Usted no puede nada. Entonces, viene el tema de hilar ese tema, esa parte de la acción con los recursos financieros que hay que asignarle, ¿sí? Y con las metas de producto que va a tener ese subprograma para dar resultados específicos. Las políticas sociales, lo más difícil de medir son los impactos. ¿Cómo claro, se impacta? Porque son de largo aliento y no alcanza el gobierno. Doctor Diego Saavedra, usted tiene una grandísima ventaja sobre cualquier otro candidato al Consejo de la Ciudad de Palmira, de los casi 200 y tantos que van a haber. Y es el conocimiento de la cosa pública desde adentro, desde el Ejecutivo. Pero usted, yo lo escucho y siento cierta nostalgia, porque es que una cosa es querer ser ejecutivo y hacer, y otra cosa es tener que controlar a un mandatario que de pronto no esté en consonancia con su modelo de lo público. Aquí me escribió un amigo y me dice, oiga, dígale a sus secretarios que se tengan duro con usted en el consejo. Sí, porque realmente pues hay un conocimiento, gracias a Dios lo tengo, he tenido la oportunidad de evaluar muy bien aspectos de la... participé, elaboré programas de gobierno, he participado en eso, en planes de desarrollo, he tenido la oportunidad de entender los indicadores. Entonces, no nos van a envolver diciendo que vamos en esto, no, venga un momentico. ¿Cuáles son los indicadores? Las metas de producto, las metas de resultado, qué es lo que usted está apuntándole. ¿Usted ya sabe a qué comisión le va a apuntar? ¿A qué comisión a cuál quiere pertenecer? Se lo digo porque se viene el plan de desarrollo y seguramente tiene que pasar por la comisión donde esté usted. O al revés, usted debe estar en la comisión que es pertinente. A mí me gusta la comisión de presupuesto. Me gustan los números, me gustan mucho los números. O sea que las famosas líneas de base cero no pueden existir. Además, ¿qué cercanía tiene el seguimiento que hacía usted como secretario general a las demás secretarías y a los demás funcionarios de la alcaldía con el control político de un concejal al gobierno local? Obviamente hay unas diferencias porque cuando uno está al interior, uno lo que pretende es que todos sus compañeros vayan de la mano, ¿no? Y gracias a Dios hubo ese rol en la cabeza de Diego Saavedra que permitió coordinar, ¿cierto? Pero cuando no hay ese rol, cuando las cosas no se coordinan, cuando viene la Secretaría de Movilidad y pinta y atrás viene la infraestructura y mete asfalto encima, ¿cierto? Entonces, cuando esos roles no se dan, ahí está el control político. Venga,
vamos a hacer unas cosas de una forma diferente, vamos a hacerlas bien, la platica no se pierda, la platica se use bien, la plata es escasa, venga, analicemos concienzudamente el impacto. Hoy me encontré con un amigo y me dijo, yo no sé qué voy a hacer para pagar el predial, me va a tocar que vender el predio, porque en la forma en que lo tengo me es imposible asumir ese costo. Bien, entonces fíjese que hay unos impactos muy importantes que desde lo político, desde el escenario del debate del Consejo Municipal, tenemos que asumirlo, tenemos que interpretarlo para proponer soluciones creativas e innovadoras. Usted va a una corporación, y con eso quiero ya cerrar mi intervención, y es una corporación que es 100% política, en el buen sentido de la palabra y en la esencia propia de lo que es el control de los concejales. Y para hacer control político hay que saber ser político. Con todo el cariño se lo digo, usted político no tiene mucho, porque es demasiado directo, no genera ese tipo de cosas que en lo público se requiere muchas veces. ¿Usted es consciente de eso? Mire, yo ejercí la Secretaría General 2 años y 20 días, ¿no? Pero era composición dominante, muy distinto. Sí, no, pero quiero decirle el ejercicio. Durante esos 2 años me hicieron un debate de control político, bien, entonces presenté el informe, qué bien hecho ese informe. Bueno, muy bien, bueno, queremos saber lo de los huecos, entonces mi control político se dedicó a lo que le faltaba a las otras secretarías. Cuéntele y dígale. Y nunca en ese ejercicio tuve llamado la atención de un concejal porque actuaba de alguna forma específica, incluyendo moviendo gente, controlando gastos, porque entendía que hacíamos ese ejercicio de cara a los resultados que queríamos en la administración municipal. Y de política se aprende. Y he aprendido me tocó que aprender ahora más aceleradamente con todo este duelo que hemos pasado y que hemos vivido, nos tropezamos, nos levantamos y seguimos adelante. Pero sí sabe que yo no comparto toda la teoría del director Diego. Yo pienso que lo que nos ha faltado es tener carácter en la política, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Las cosas no las podemos cambiar, ni modificar, ni mancillar, hay que darlas como son. Y yo pienso que eso educa más, oígalo bien, educa más este joven concejal allá en el hemiciclo, y ojalá que la ciudad le dé esa oportunidad de llegar al consejo, le brinde esa oportunidad para que nos demuestre que sí es posible cambiar cosas en el consejo de la ciudad de Palmira teniendo otra óptica política, que es lo que Palmira necesita. Yo comparto su criterio, yo creo que ese es el político que Palmira necesita. Mire, yo me sumo a algo. Ustedes han ido al hemiciclo del consejo, ¿cierto? Y suena el himno nacional. ¿Y qué pasa? Yo me pongo de pie. Todos. No, yo me pongo de pie. ¿Y qué hacemos además? En silencio. Claro. Lo cantamos. No atendemos el celular. Ese es un primer ejercicio que voy a invitar desde el consejo. Yo creo que son instancias. ¿Por qué? Porque el ciudadano empieza a actuar con el ejemplo. ¿Y quiénes deben dar el ejemplo? Consejo. Quienes estamos en esa actividad de ejercer algún rol de liderazgo en la ciudad. Si usted es un gerente y usted llega a trabajar, como sucede con algunos gerentes, a las 9:30 de la mañana, ¿usted le puede exigir que sus empleados lleguen a las 7:30? No tiene autoridad moral. No tiene autoridad. No, pues, usted va al consejo y se aterra. Empieza el llamado a lista. Y el concejal Saavedra se salta a la barrera y va y le habla con un amigo, coge el teléfono, suena el himno nacional y el tipo está viendo el teléfono. Chino, pero cambiamos de apellido. No hay respeto. Cambiamos de apellido. No hay respeto por el himno nacional, no hay respeto por el himno a Palmira, no hay respeto por el llamado a lista y el orden
Se la pongo más grave, Chino, para que vamos cerrando ya también. No hay respeto por el que está interviniendo, porque mientras usted está interviniendo, que se apuntó en la lista, está el concejal mirando el chat o está charlando con los otros y están rocheleando. Entonces, así no se puede. Respeto. Yo creo que hay que darle un manual, y ahí les va a llegar el concejal Saber con un manual de conducta y comportamiento de los futuros concejales de Palmira a partir del 1 de enero del año 2024. Que eleve eso a la reforma política en Colombia, que es lo que necesitan todos los concejales de la ciudad. Último comentario, por favor, don Elio. Doctor Diego Saavedra Paz. No fue fácil, porque había un duelo de por medio, había todo un trabajo, todo un proceso, un equipo de trabajo. Sin embargo, usted pudo asimilar esa situación y pasó de ser candidato, aspirante a la alcaldía, a ser candidato al Consejo Municipal. ¿Cómo lo logró en tan poco tiempo? Mire, es el tema de la fórmula rápida. No, y mi formación. O sea, yo soy demasiado cerebral, ¿cierto? O sea, yo tengo algo que dicen alta inteligencia emocional, ¿bien? Me dolió profundamente, nos dolió como equipo profundamente, pero lo racional ahí que es que usted no se puede quedar en el duelo, usted no puede enterrarse con el muerto, usted tiene que seguir viviendo la vida, y en ese ejercicio de seguir viviendo la vida, todos, a una sola voz, todos los del equipo, toda la familia, está empujando para sacar este proceso, porque creemos firmemente en que nuestro proyecto de la Palmira Soñada va a tener una continuidad que nos va a permitir, reitero, ser protagonistas de la historia política de la ciudad en estos 4 años y en los 4 años subsiguientes y de ahí en adelante, para empezar a estructurar el Valle Soñado y la Colombia Soñada. O sea, usted va a tener un cuatrienio sabático para enfilarse dentro del 2027. No, al revés, Dieguito, no va a ser sabático, vamos a trabajar muchísimo. Es que los sabáticos para trabajar, pero de una manera diferente. Sabático de Pachito. Yo dije sabático, no vagático. Sabático de Pachito es un sabático que se dedica a estudiar, a meditar, a profundizar en ese proceso formativo. Nosotros estamos bien formados, creo que hemos trabajado hartísimo. El equipo nuestro es de ensueño, es un equipo comprometido, un equipo de esos que le llamamos equipos de alto rendimiento, donde el componente de sensibilidad social y entendimiento de las realidades que se dan en los territorios de Palmira es absoluto. Perfecto. Doctor William, último comentario de este joven que está a la mesa y candidato al Consejo por el AICO. No, yo sí le auguro lo mejor. Diego Fernando, usted es hijo de esta ciudad, hijo de una matrona de mucho valor, su señora madre, sus hermanos, su papá. Yo creo que cuando uno tiene esa responsabilidad, que tiene propiedad privada, familia y tradición, es de mucha grandeza asumir estos retos. ¿Y sabe qué es lo que yo más celebro? Que usted ha tenido la capacidad de entender de que yo soy grande y quiero mucho, pero hay momentos en que no es fácil obtener eso. Entonces yo un pasito atrás para coger impulso. Y llego y vuelvo y empiezo donde tenía que haber empezado hace 4 años. Lo empiezo ahora, un poco tarde, pero yo sé que va a llegar. Y ojalá que el Consejo le dé esa bonita oportunidad de que la Palmira Soñada sea dentro de 4 años. Bueno, muchas gracias, AICO 4, recuerden, gracias Chino por ese voto de confianza. Esperamos que en esa soledad del 29 de octubre, usted en ese cubículo, sus pensamientos que acaba de expresar lo lleven a marcar AICO Mira número 4 y permita que llegue una persona que va a representar los intereses de los palmiranos de cara a mejorarles las condiciones, a ser un buen mandadero de ustedes, a hacerles el trabajo y la tarea de cara a mejorarles las condiciones de vida. Muy bien. Este es un primer encuentro con Diego Fernando Saavedra en su candidatura al Consejo por la ciudad de Palmira. Tendremos 90 días para seguramente volvernos a ver en varios momentos, de acuerdo a las realidades políticas de la ciudad, del departamento, de Colombia, porque seguramente, como alguien inventó y nunca nadie más lo ha dicho, la política es dinámica. Así que nos vemos mañana aquí en Sin Tantos Cuentos.
tantos cuentos con Diego Ramos.